amigos de Testigos de su Gloria, el día de hoy estamos en un capítulo más en el cual vamos a ver el poder de Dios a través de la vida de otras personas que han experimentado el poder del Espíritu Santo. Y el día de hoy estamos con una invitada súper especial. Ella es Mireya, esa es colaboradora, líder aquí de mujeres, ¿verdad? Así es. En la iglesia en su presencia. Entonces, ¿nos podrías platicar un poco, presentarte un poquito con la audiencia, quién eres brevemente? Soy Mireya Ávila, tengo de líder de mujeres muy poquito, como unos 2 años, casi para 3, pero de cristiana tengo desde 1998. Entonces, vamos a platicar este camino que no ha sido fácil, pero que el Espíritu Santo siempre ha estado ahí. Amén. Súper. Cuéntanos, Mirellita, ¿cómo te convertiste? ¿Quién te platicó de Jesús? Esta es muy padre. Yo tenía una mejor amiga y yo digo que las mejores amigas y los mejores amigos siempre que te aman buscan lo mejor para ti. Yo estaba súper metida en cosas muy raras, en ¿Qué cosa? ¿qué cosas? Es lo que iba a explicar. Yo desde niña tuve como mucho interés por la astrología, por el ocultismo, por las cosas así como el tarot. Entonces yo estaba buscando. Yo tuve una niñez muy vacía, tuve una adolescencia muy en depresión y entonces cuando entré a la universidad yo quería encontrar como la respuesta, ¿no? Y busqué, algo en mi interior me hacía buscar la respuesta. Entonces empecé a buscar en muchas cosas, en libros raros, y fui a meditar, hasta vi una de estas, de estas personas que meditan a nivel mundial y que vienen y que son así súper poderosas. Y yo iba y nunca encontraba la respuesta. Mi amiga me veía tan mal, era mi mejor amiga, era hija de pastor de tercera generación y nunca, no, yo sabía que era cristiana, pero pues como amistad, o sea, no es que me predicara ni nada, simplemente yo sabía que era cristiana, nunca me había invitado a nada. Y un día me dijo, tú que vas a todos lados no me puedes decir que no a mi invitación. Vamos a un congreso cristiano, es un congreso muy padre, lo hacen de una iglesia de Chihuahua, se llama Visión Juvenil. Y yo, pues sí está padre, vamos, ¿no? Con Víctor Richards, ¿no? Era ya eran sus hijos, sí, los Richards. Ajá. Y fuimos, llegué al gimnasio Juan de la Barrera. Recuerdo haber entrado, no me acuerdo de absolutamente nada más que de la plática en la que acepté a Jesús como mi Salvador. La dio Joe Rosa, un expandillero de Nueva York. Yo. Muy bueno. Y Dios me habló en un versículo. Él dijo, yo era una persona que era mala, que nadie me quería, y Dios me dijo, le dijo Joe Rosa en su prédica, aunque tu padre y tu madre te abandonaran, con todo yo te recogeré. En ese momento Dios me lo dijo, o sea, Dios me dijo, Dios sabía cuál era mi carencia y Dios me dijo esas palabras. Fue impresionante porque cuando Él me lo dijo, lo sentí como me lo dijo a mí. Y en ese momento algo pasó en mí. Termina su predicación, ya hace llamado a la salvación. Y yo conscientemente dije, ay, yo no me voy a parar. O sea, yo estaba hasta arriba del Juan de la Barrera y tenías que bajar así como 1000 escalones. Cuando me di cuenta estaba caminando hacia el altar. Bueno, hacia abajo. Entonces me acuerdo haber hecho la oración de salvación y me acuerdo haber empezado a llorar. Y lloraba y lloraba. Me tiré al piso llorando. No te puedes quedar porque sigue la siguiente predicación. Y entonces los sugieres me sacaron a un pasillo del Juan de la Barrera y me sacaron a un pasillo de Juan de la Barrera. Seguí llorando. Me buscaron por 2 horas. Seguía llorando. ¿Qué pasó conmigo en ese momento? El Espíritu Santo entró a mí y empezó a limpiarme y yo cada lágrima que derramaba era dolor y dolor y dolor y toda esa depresión, toda esa carencia que yo tenía desde niña, el Espíritu Santo me la llenó en ese momento. Yo era una persona y me sigo considerando una persona muy mental, que todo lo cuestiono, todo lo analizo. Dios sabía que a mí me tenía que pasar algo así para que yo creyera en Él. Y desde ese día hasta hoy no puedo dejar que creer que Dios existe, que Jesús me salvó, que el Espíritu Santo está conmigo, porque desde ese día hasta hoy lo he sentido en mi vida. Ha sido un proceso, 1998, o sea, pero ese día conocí al Espíritu Santo, pero también pasa algo. Una cosa es conocer y tener un contacto como
Lo sentí. Por eso cuando dicen, tócame Espíritu Santo, yo nunca le digo, tócame. Yo siempre le digo, lléname Espíritu Santo. Porque un toque del Espíritu Santo lo puedes tener, pero la llenura del Espíritu Santo es como algo más pleno, ¿no? Entonces yo empecé ese proceso de ser cristiana y de verdad enamoradísima de Dios. Yo me acuerdo haber salido de esa conferencia después de 2 horas que me encontraron y ver el cielo azul, los árboles verdes, ver la luz del día y saber que estaba viva. Antes no me sentía viva. Satanás había trabajado muy bien conmigo para destruirme. Yo en ese momento no me había dado cuenta, pero justo después de todo eso que pasé, digo, siendo cristiana, yo ya había estudiado para leer cartas, yo ya leía cartas, tenía, de acuerdo a lo que me estaba el otro día explicando mi pastor, un espíritu de adivinación desde niña. Entonces Satanás usa tus dones naturales, los que él te da, con los dones, lo que viene del demonio desde tus ancestros. O sea, el espíritu de adivinación, generacional, ¿no? claro, el espíritu de adivinación vino seguramente de una parte de mi familia y se manifestó en mí, porque no se manifestó en toda mi familia, sino se manifestó Claro. en mí. Y yo ahora te puedo decir que se manifestó en mí porque yo tenía algo que hacer para Dios y me quiso destruir desde siempre. Pero tú leías, o sea, cuando leías las cartas, o sea, había cosas que decías, Bueno, amigo, "Léeles". yo estudié con el mejor maestro de tarot de México. Dios mío. Tenía libros, tarots. Wow. Y yo cuando leía era muy efectiva, muy efectiva. O sea, decía cosas que eran y que pasaban. Y eso a mí me cargaba. Era muy feo. Porque eran cosas malas, obviamente, ¿no? No eran cosas No. malas, pero era algo que yo sentía dentro que no estaba bien. Wow. O sea, Te inquietaba. es que yo sentía que había algo que estaba mal. Y dejé de leer tarot y después me convertí en cristiana, yo rompí el tarot, rompí todo, pero ahí seguía, es que a veces creemos con que voy a quitar la virgencita y la voy a tirar, o voy a tirar las cartas de tarot, o ya los ídolos de santería, o esas cosas, es un proceso, no nada más es un Se proceso sigue pidiendo, hay un derecho legal, ¿no? O sea, en el Exacto. reino que te sigue exigiendo el No, demonio. bueno, es que además cuando te dan las clases de tarot y eso, haces, Pactos. no, pero como meditaciones profundas y repites, por ejemplo, para llegar a meditar necesitas siempre repetir un mantra. Y a veces esos mantras, pues no sabes ni qué estás diciendo, ¿no? No sé ni por qué Entonces, te iba a decir mantra, porque pero salió de mí. sí, Salió de mí. ¿Qué pasó ahí, entonces amigo? en No, realidad pues, tenemos mucho desconocimiento del mundo espiritual. Yo he oído muchas historias de chavitas de secundaria que dicen que se compraron o bajaron algo de brujería en internet y que lo repiten y hacen los conjuros tipo Harry Potter porque se les hace que es normal y no es normal, ¿no? No. O sea, sí trae una cuestión. Entonces, a mí me costó, por ejemplo, mucho salir de eso. Yo fui a un campamento, ya siendo cristiana de, no sé, a lo mejor 8 años de cristiana. wow. Y fui a mi primer campamento de sanidad interior, de liberación, de todo. Y me acuerdo mucho que pues yo ya trabajaba en la iglesia. Fui y no podía fluir el campamento. Entonces, pues todos estaban muy preocupados porque además la persona que vino era de Colombia y era muy metida con el Espíritu Santo. Eran de los G12. Y vinieron y decían, es que hay algo aquí que nos impide. Hay algo que está sobre este campamento y no deja que fluya el Espíritu Santo. Y lo tenemos que encontrar a la persona y ubicar y romper. Y pues yo oía todo eso y decía, no, pues sí está complicado, Te ¿no? viene endemoniado el cuate. Sí, qué bárbaros. ¿Quién sabe quién será, ¿Quién verdad? sabe quién será? Entonces, estábamos en plena liberación, o sea, en un ejercicio de declarar y liberar y soltar, cuando veo que me rodean como 5 y me dicen, eres tú. Wow. Decían que el demonio que me estaba como cuidando era una cabeza de cerdo enjollada. Y era una cosa tremenda. Y ese día, bueno, Tú ya eras cristiana, ¿eh? y 8 años de cristiana. 8 años. 8 años Y de ese día cristiana. te liberaron. Sí, yo nunca había vivido una liberación en mis 8 años de cristiana. Wow. Porque iba a una iglesia más tradicional donde sí cantas, eres pentecostal y eso. Pero no es que hagan ejercicios de guerra espiritual o sea, ya hay oración, ayuno. O sea, que llegó Benjamín. Me hizo manifestarse todo eso, ¿no? Bueno, no estaba ¿No? Benjamín, no, ¿Todavía no, no? no, no.
No. Entonces sí fue muy impresionante y ahí empieza un proceso de sanidad interior. Wow. En ese momento yo veía que hablaban lenguas, que tenían dones y yo quería eso. Pero ¿cómo te sientes después de que, o sea, de que te sacan todo eso, lo malo? Digo, al final, pues no es nada malo, ¿no? Para que la gente que nos esté viendo, o sea, no te avergüences cuando te liberes en No, la iglesia, no te avergüences si están orando por ti, tienes ganas de vomitar, o sea, o te sientes mareado, ganas de gritar, pues déjalo fluir, mejor, como dicen, mejor afuera que adentro. siempre digo O eso, sea, mejor realmente afuera. no te avergüences, ¿no? Porque pues es mejor tener una liberación, experimentarlo, y después tener una llenura del Espíritu Santo a que no puedas llenar la casa porque está llena, porque hay gente, no hay inquilinos ahí. Entonces, si en este momento tienes ganas de vomitar, en el nombre de Jesús, vomita y se libre, porque no es normal, ¿no? Sí. Más bien es normal que los hijos de Dios tengamos liberación y que seamos liberados y que seamos libres de toda atadura, a que Sí. sigamos viviendo con eso sobre nosotros. Y si fuiste a que te leyeron las cartas, si eres la lectura de cartas tiene un trasfondo, ¿no? A mí una vez me decían, ¿por qué quieres que Dios te muestre esto cuando Dios tiene esto? Él te limita, aunque lo que te digan sea verdad, te limita. O sea verdad o sea mentira. En mi caso era verdad porque estaba usando mi don, pero creo que te encuadra y te maldice finalmente. Fíjate que a mí una vez en la prepa, ahorita me estoy acordando, me leyeron la mano. Un profe que daba mercadotecnia me leyó la mano y me dijo, así, literal, alguien de tu familia se va a morir pronto. Y yo así, pues, y a la semana que se muere mi abuelo, ¿no? Uh-huh. Y yo, o sea, ya no fue a preguntarle más, pero me dijo, y demás, le digo, y a todos les decía un montón de cosas de su vida. Y sí. O sea, nada más fue eso lo único que me dijo, y después me quitó la mano y me dijo, y de ti ya no te puedo agarrar, ya no quiero leer tu mano. Y yo, ¿pero por qué, profe? O sea, pues yo estaba todo inocente. ¿Por qué? Me dice, no sé, pero contigo no me puedo meter ya. Nada más te puedo decir eso. O sea, no sé si porque le dio miedo, porque sabía o el demonio le estaba mostrando algo de parte de Dios que había, o no. ¿Ya eras cristiana en aquel entonces? Pues conocía un poquito. O sea, a los 13 años me presentaron así con, este es Jesús, esto es Salvador, y después así me arrancaron de la iglesia completamente hasta los 18 años que volvieron a llevar. Es que ya estabas apartado, ¿no? Entonces, pero pues eso, o sea, pero fue eso. O sea, me dijo, Pero, no, por ejemplo, a mí a los 12 años me enseñó astrología un maestro de taller de secundaria. O sea, no, tus maestros, y puede ser gente de tu familia, maestros, que son personas que te deberían de cuidar y personas que te y deberían. aparte lo normaliza, ¿no? O sea, como Sí. si fuera algo, Y yo creo que más ahora. sí. A mí todavía me sigue sorprendiendo la gente que cree que con una manzana con miel y canela le va bien el amor y no pueden creer en Dios. O sea, ¿una manzana? ¿Es verdad? A mí me da mucha risa como cuando dicen en la ofrenda, ¿no? ¿Crees que vienen y se comen la comida a los Ah, muertos, sí. pero no crees que Jesús resucitó? Justo. O sea, es como el Messi Crash, ¿no? Pero en esos 8 años en los cuales estuviste tú cristiana y que te liberaste 8 años después, ¿no sentiste tú que algo faltaba? O sea, ¿o no te sentiste No. justamente distinta? Fíjate que yo creo que estaba como en esta parte que muchos cristianos estamos, que todo se te hace normal. Yo cuando me liberan y empiezo a tener sanidad interior es cuando siento que hay algo que está mal. O sea, antes, mientras estaba como dormida, como decía Job, ¿no? Job creía en Dios, amaba a Dios, oraba a Dios, pero estaba como dormido hasta que empieza su proceso. Yo creo que empecé, igual de oídas lo había oído hasta que lo conocí. Cuando empieza con la liberación, cuando empiezo con la sanidad interior, yo tenía muchos problemas de niña. De niña tenía problemas de abuso sexual, tenía problemas de violencia, tuve muchos problemas asociados, por ejemplo, a mi figura paterna, asociados a mi familia cercana. Entonces, en la sanidad interior tú tienes que perdonar, te tienes que arrepentir de cosas que has hecho, ¿no? Claro. Empieza así la sanidad, si no, no puede haber sanidad. ¿Qué pasa conmigo? Que empiezo a descubrir más cosas que yo tengo y que necesito perdonar. Wow. Y yo decía con mi cabeza, sí, no, yo las perdono, te perdono papá por tu abandono, por tu abuso, te perdono. Y en realidad no las perdonaba. Te seguía doliendo. Me seguía doliendo, había una raíz de amargura muy tremenda, que en cada liberación, ahí estaba yo, porque sentía que había algo. ¿Y qué pasaba? Que yo no tenía una verdadera sanidad interior, porque no perdonaba, porque Pero no, fue hasta ese momento en el que me di cuenta. que te diste cuenta. A los Pero fue 8 un años. proceso en el que Pero me di cuenta, pero a pesar de eso seguí otro proceso donde me aferraba a mi dolor. Como saben qué pasaba, que mi identidad
estaba asociada con el dolor. Wow. No tenía una nueva identidad en Dios, sino mi identidad era esa niña maltratada que había sufrido, deprimida, seguía siendo mi identidad. Yo no renové mi identidad con Dios. Entonces me llevaba a seguir atado a muchas cosas. Yo veía el grupo de jóvenes en el que yo estaba en ese momento de la liberación y todo, empezó a crecer, empezaron a ver milagros, o sea, yo vi milagros impresionantes de sanidad, conmigo misma hicieron milagros de sanidad. Se sanó una familia completa de SIDA, nosotros lo vimos, o sea, gente que hablaba otras lenguas, no lenguas así angelicales, sino oraban por ellos y hablaban inglés, francés y entendían. O sea, milagros, cosas extraordinarias. El Espíritu Santo se movía y yo los miraba nada más. No los Eras vivía. espectadora. Exacto. Y Satanás hizo algo muy hábil conmigo. De niña yo me sentía rechazada. De adolescente me sentí rechazada por novios, porque yo quería andar con ellos y ellos no conmigo. Durante toda mi vida tuve esa herida de rechazo, entonces todo caía en mi herida de rechazo. Cuando yo llego al Espíritu Santo y Valeria habla lenguas y Armando hace milagros Wow. Te sientes y rechazada. Satanás me dice, ¿ya viste? A ti no te quiere. Tú le has clamado para que venga contigo y a ti te rechaza. Entonces yo le decía, sí, Satanás, sí, ¿verdad? Como que el Espíritu Santo no pasa por aquí. Lloraba tanto en los campamentos porque cuando decían, vamos a hablar lenguas, y todos, hasta los niños de 5 años hablaban lenguas, y yo no hablaba lenguas. Era muy complicado para mí, y era muy triste para mí, y yo decía, me rechaza el Espíritu Santo. Pero no es que me rechazara el Espíritu Santo, es que yo no había concluido todavía toda esa sanidad que se necesita. La Biblia dice que si tuvieras una raíz de amargura, te contaminas. Fíjate que eso que dices es bien cierto, porque a veces hay personas que hasta a mí me lo llegaron a decir, ¿no? Amigos, oye, ¿cómo le haces para que la gente se caiga? Pues, oye, pues yo no la tiro, mano, o sea, pues es el poder de Dios. Sí, pero ¿por qué tú lo tienes y yo no? Dice, a ver, para creerlo, pues tienes que creer que está en ti. Si tú no te la crees, pues nadie más se la va a creer, mano. Entonces la gente a mí me daba mucha risa porque, o sea, yo pasaba y oraba por las personas y se caían y llegaba mi amigo y me decía, yo no puedo. Digo, es que tú tienes que creer que Dios está en ti. Y él decía, pues bueno, pues quizás yo no, pues no, a mí no me pasa eso, yo no fluyo en eso. Y le decía, es que te tienes que aferrar, es para todos, no es para algunos nada más. Y es justo lo que dices, o sea, el diablo trabaja muy fuerte la mente de las personas. Entonces, si ellos sienten que a ellos no les pasa, eres el siguiente, o sea. Pasa esto. Yo fui a congresos con hombres de Dios poderosísimos como Ricardo Rodríguez y su esposa, con Claudio Frection y su esposa, oraban por todos y todos se caían menos yo. Hacían impartición, que es que te toquen uno por uno, y todos se caían menos yo. Entonces Satanás me decía, ¿ves cómo tú tienes algo mal? ¿Ves cómo a ti no te quiere el Espíritu Santo? Ahora va a base de tus heridas. Claro. Satanás siempre va a actuar en base a tus heridas. Lo que tú tengas y lo que tú sientes que no puedes, eso es donde va a entrar. ¿Por qué? Pues porque es la herida abierta, donde te la puede infectar, donde puede estar ahí echándole todo. Ni disfrutas la administración cuando empieza, ¿no? Porque, o sea, empieza a trabajar que a ti no te va a tocar. Sí, claro, pues es que, ¿para qué me paro? Si no van, ¿no? Yo no, nunca oran por mí, ¿no? Así. Te decepcionas. Pero Dios es muy bello. O sea, tengo que reconocer que conmigo Dios ha sido excepcionalmente paciente y muy bello. Él me fue llevando, cuando yo estaba empezando a trabajar en la iglesia, me dio mi llamado. Un día, Wow. en una semana de santificación que le llamábamos, que era una semana de ayuno y oración y predicación diaria, tuve una visión impresionante. Cuando yo era niña, en el metro había una maqueta de Tenochtitlán. No sé si la llegaron a ver. En Zócalo, ¿no? Sí. Entonces, Dios me enseñó mi vida como una maqueta así. Me enseñó cómo desde el vientre de mi mamá, Satanás me quiso destruir. Cómo de niña, con los abusos y la violencia, me quiso destruir. Cómo avanzó con la depresión en mi adolescencia y me enseñó cómo mi vida iba a ser padrísima y me lo enseñó. Y en ese momento me dio mi llamado. Me dio 2 llamados. El primero me dijo, eres enardecedora. Me lo dijo en griego. Eres enardecedora.
¿Qué es un enardecedor en ejércitos? Obviamente no tenían micrófonos ni nada. Se paraba el general y decía, vamos así y así y así. El enardecedor iba a caballo repitiendo lo que decía el general, con una antorcha en la mano, prendiendo las antorchas de todo el Como una ejército. vocera. Exacto. O sea, no viene de mí, viene del general. Wow. Pero yo voy a repetir. ¿Y qué tiene que hacer? Yo tengo que prender fuego en esas personas. Por eso Dios me da el don de la palabra. Porque me dijo, tú eres enardecedora. Y me dio otra palabra y me dijo, tienes el don de los huesos secos. Y en ese momento, a mí esa historia, pues la repetí, la leí, la vi, estudié tantísimo. Yo decía, pero ¿qué es eso de los huesos secos? O sea, enséñame qué es tener el don de los huesos secos. Entonces me pasó algo en específico. Resulta que yo estuve en una iglesia que empezó a ser muy religiosa. Y esos dones, pues no fluían, ¿no? El Espíritu Santo, pues no era importante que hablaras en lenguas. Venían personas que hablaban en lenguas y se levantaba así el fuego momentáneo. Yo muy triste porque en mí no había nada, ¿no? Yo sí creía claramente que en mí había algo raro. ¿Sabes quién me consolaba? Que Luis Palau nunca habló en lenguas, ¿no? Y decía, sí soy una mujer de Dios, aunque no hable en lenguas. Y entonces me sentía bastante apartada. Llega un momento en mi vida en que en esa iglesia pues yo colapso. Solamente que aquí viene una tercera cosa que si me están viendo y si lo están viviendo, les pido de verdad que se rindan. El orgullo, el ego y el egoísmo. La soberbia. Esas cosas en mí, ¿qué me hacían? Pues yo ya tenía cuántos años de cristiana, ya era líder, ya había ido a 20,000 campamentos, ya se supone que estaba restaurada, que ya podía. Y entonces era imposible para mí decirle a alguien ayuda. Sí, claro. Ayúdame, porque mi ego, mi orgullo y mi egoísmo estaban en todo lo que daba. Te ponían una barrera. Me Que ponían no te una barrera. dejaba que ni siquiera Dios, o sea, sí Dios te puede ayudar, pero él también busca como que esa voluntad, ¿no? Que te rindas, es muy claro. Tú te tienes que rendir completamente a Dios. Y eso era algo que yo tenía, que pienso que es una cuestión de temperamento. Cada temperamento es distinto. Claro. Y hay cosas que en un extremo, ¿no? Que al final eso que les estoy platicando es inseguridad, ¿no? Porque el que es prepotente en realidad es un inseguro, o sea, es una persona que no cree en ella y por eso agrede con su persona, ¿no? Entonces, yo me puse en un colapso espiritual muy tremendo y, y clamaba a Dios para que alguien se diera cuenta de lo mal que estaba. Empecé a caer en pecado y ¿saben qué es lo terrible del pecado cuando Dios está contigo? Que Dios está contigo cuando estás pecando. Y Dios estaba conmigo y yo delante de Dios no podía arrepentirme, no podía porque no quería y sentía como Él estaba conmigo, acompañándome. No porque me quisiera ver pecar, no, sino porque Él nunca me va a dejar. Nunca, nunca me va a dejar. Y esa parte no la entendemos, ¿no? Pero es tan bueno el Espíritu Santo que estuvo en esos momentos conmigo, cuando yo caí, cuando ya no pude más. Cuando ya no pude más, yo salí de esa iglesia. Ni siquiera porque o se hubieran peleado conmigo, lo platicaba hace rato, no pasó nada conmigo. Simplemente un día Dios me dijo, ya no vayas. Y yo no entendí por qué me daba eso. Dios, ¿no? Me dijo, ya no vayas. Me salgo de esa iglesia y no me busca nadie, ¿no? Ni el pastor, ni los líderes, ni nadie. Y entonces, querida, se activó en mí, pues no te quieren. O sea, todo lo que has hecho, todo lo que... El rechazo. Fue un proceso tremendo para mí. Les decía hace rato que me tocó en pandemia. Entonces, fue un proceso increíble. ¿Cuántos años estuviste en esa iglesia? Estuve desde el 2002 Dios hasta el mío. Wow, 2019. Wow, toda una más de vida. 10 años. Nada más. No, sí, sí, La pega. edad de Entonces, muy difícil.
Pero sabes que Dios es maravilloso y los momentos más increíbles con el Espíritu Santo los viví viendo una predicación de un pastor que nunca había visto en mi vida, que me tocó su palabra, que predicaba como para mí, que nos ha pasado a todos, hincada en mi casa y diciéndole perdóname, porque es esto, volviendo a leer la Biblia bajo otra luz, Wow. buscando al Espíritu Santo con verdadero. Fervor. Sí, ya sin que nadie te vea, ya no hay nada, o sea, solamente son tú y él, es lo único que hay, tú y él. En ese momento es cuando conozco al Espíritu Santo. Después de todo esto que les estoy platicando, Después de más de 10 años. no, después de que el 98 hasta el 2018, o sea, pero estoy tan agradecida porque él permitió que llegara ese momento, porque él escogió el tiempo para que yo fuera restaurada, porque me quitó todo lo que me estorbaba. No es para que digan, una iglesia te estorba, no. Tienes que estar donde tienes que estar. Es que es justo eso. O sea, justo tienes que. Y es algo que la gente no se da cuenta, ¿no? Lo que hay un montón de gente que está en su iglesia y no es el Estás lugar. muerto. Y exactamente estás muerto. A mí me pasó algo similar cuando, cuando iba a otra iglesia, para no decir nombres. Claro. El, me acuerdo que empezaban a orar por los chavos y ya se cuenta que pues, a Ivancito lo conocen de toda la vida y a Valeria también, a ti no y a mí no. Entonces estábamos, pues, era una pila impresionante de chavos. Empezaron a orar por Iván y a bendecirlo y a declarar y darle palabra profética y todo lo que te esperabas ahí se tardaba, ¿no? Llegaban contigo, tócala. Entonces como el cuate tiene demasiada unción ahí, pues te caes, ¿no? O sea, pues, y uno que es bien sensible a las cosas del Espíritu Santo, te caes, pero yo anhelaba no una palabra, anhelaba el Sí, trato de la más. paternidad. Claro. O sea, anhelaba más. Y yo le decía, pero ¿por qué a mí no? Y entonces empezó a entrar en mí el rechazo de una forma, Claro. no manches, ya venía la administración y yo empezaba a llorar porque a mí no me iba a tocar así. Yo empezaba a anhelar un abrazo, Exacto. empezaba a anhelar una palabra, un te quiero, estoy preocupado por ti. Entonces yo dije, a mí nadie me pastorea aquí. ¿Yo qué hago aquí? Entonces dije, no, o sea, no estoy siendo fiel con Dios en mi oración, no estoy creciendo espiritualmente, no estoy haciendo lo que tengo que hacer. Realmente yo vine aquí porque aquí hay un avivamiento, pero pues pero no es lo que yo necesito. O sea, la iglesia yo le respeto el llamado que hay ahí, lo maravilloso que hay en ese lugar, es impresionante, pero no era el lugar donde yo tenía que estar. ¿Por qué? Porque hasta que yo llegué aquí con el pastor Benjamín, así la primera salida que tuvimos de familia restauró mi corazón en eso. O sea, hizo algo así, agarra y me dice, deja que yo te pague las cosas. Y yo, no, tú eres el pastor, ¿cómo crees? Me dijo, no, Dios me dice que tengo que sanar tu corazón en esto. Y en ese momento así, paz, hice crash y empecé a llorar, estoy él pagando la cuenta, yo estaba llorando y le dije, me acabas de restaurar mi corazón. O sea, años de cristiano roto, con el corazón roto, y tú me lo veniste a restaurar en una hora. O sea, que aparte de que eres, o sea, eres mi amigo, ahora Mi es mi pastor. pastor y me restauraste así con algo del Espíritu Santo. Y ahí sí hay gente que está así, que se sienta en el lugar donde estén. O sea, pues ora a Dios, ¿no? Que te diga dónde es el lugar, si realmente tienes que estar ahí. Y si no, pues, Y fíjate que pasa algo. Yo, por ejemplo, yo tengo un don no se dice, una característica muy bonita que soy muy leal. O sea, soy profundamente leal. Y yo tenía una lealtad muy, muy tremenda con mi pastor. Tú me conociste. claro. O sea, yo tenía una lealtad verdadera con mi pastor. Yo lo bendigo. Yo tomo de él todo lo bueno que tenía. Sí, sí, sí. Y en mi mayor temor, y que creo que me salvó de no seguir pecando, por ejemplo, mi mayor temor fue fallarle a Dios. Yo le decía, puedo fracasar en todo, pero no te puedo fallar a ti. Y para mí, en mi religiosidad, en mi cuadrito de religión, yo sentía que si yo me salía de la iglesia, si yo hacía otra cosa, era fallarle a Dios. Cuando en realidad no le estás fallando a Dios, sino le estás fallando a una iglesia. A un hombre. O fallarle en el sentido de irte, ¿no? Y entonces eso me detuvo mucho tiempo. Yo vi que se fueron muchas personas que estaban buscando algo que ya no encontraban ahí y yo no tuve ese valor que tú sí tuviste de decir, ya no me están alimentando, ya me Pero quedé. yo lo hice mal porque yo me fui. Me salgo y yo ya no me volví a congregar. Yo me perdí un rato, tototote. O sea, así es como si hubiera dado así, cierras la cortina. Bueno, nos vemos, iglesia, mañana.
A ver cuándo despierto de este sueño profundo donde te mete el diablo. O sea, al final, Sí, para mí cada la herida de rechazo fue tan fuerte que yo no reaccioné. Y yo intentaba ir con Leslie a otras, a otras iglesias y no. O sea, fuimos a lugares qué va. bonitos y nos recibían bien y no. Fuimos a otros donde decían, no, aquí no está el Espíritu Santo. O sea, vámonos. Y yo, de mundano con mis cosas, decía, no, no estoy dispuesto a regresar. Pero, pues, o sea, si hay alguien en esa situación, o sea, no esperes, Sí, no, busca iglesia. sí, sí, sí. Lo correcto es buscar iglesia. Yo me fui a congregar un tiempecillo a un par de iglesias, pero 2, 3 veces y sientes que no es, que no es, que no es. Yo encontré esta iglesia en Facebook. Digo, yo sigo a Benjamín de muchos años en Facebook y vi como su proceso de empezar a ser pastor, de cuando se congregaba en su casa, X, no me llamaba la atención, ¿no? Y un día estoy viendo el Facebook y él sale como con un en vivo y dice, estamos pintando la iglesia, que están pintando de negro. Yo dije, ay, qué raros. Estamos pintando la iglesia porque vamos a abrir. Así que si tú quieres venir, el tal día. Yo dije, iré. O sea, mi historia con esta iglesia es larga, ¿no? Y dije, creo Desde que, 2002. creo que es Mucho más. no, no, yo sentí, fíjate, la lealtad con mi pastor. Yo dije que alguien que él quiso mucho y ahora sea pastor y yo me vaya con el otro, digamos, con el sucesor, yo tenía a Saúl y me voy con David, fue como, Un shock. yo decía, no le puedo hacer eso, ¿no? Como si le importara, pero bueno, yo ya decía, no puedo hacer eso. Y yo le dije al Espíritu Santo, si yo tengo que ir a esa iglesia, le voy a preguntar a mi mamá. Y lo que me diga mi mamá, ¿no? Ay, qué niño bueno soy, lo siento, así soy. Fui con mi mamá y le digo, ¿qué crees, mamá? Van a abrir la iglesia de Hacienda de la escalera número 50. ¿Y cómo crees, cómo ves si vamos? ¿Vamos? ¿Vamos? Mi mamá, que no. Y venimos, yo oré a Dios y le dije, yo necesito una iglesia, no ese día, sino desde que no tenía iglesia, yo decía, yo soy una mujer de fuego, porque tú me diste el llamado de enardecedora. Yo soy una mujer de fuego, pero si no hay fuego en mi general, ¿qué voy a hacer? Necesito una iglesia de fuego y un pastor de fuego. Y eso era mi oración. Yo necesito eso, Señor. Yo quiero una iglesia de fuego, con un pastor de fuego, porque yo soy una mujer de fuego. Y era mi oración, mi oración. Llego, me siento y yo creo que las 10 primeras palabras que dijo, la 11ª era, yo soy un pastor de fuego, esta es una iglesia de fuego y si tú eres una persona de fuego, este es tu lugar. Wow. Y yo creo que así, y yo creo que ese día decidí que este era mi lugar. Yo llegué con mucho miedo a servir porque cuando tú, no sé si te ha tocado que te rompes un hueso o tienes una herida muy grave o no podías mover la mano y después la empiezas a mover y te da miedo porque dices, y si no me reacciona la mano, y si me muevo y me duele, y si, ajá, te da miedo de que te duela, te da miedo de que estás paralizado. Y además, pues a Benjamín yo tenía muchos años de conocerlo, a mi pastor, no era pastor, no era mi pastor, y tenía miedo de servir, tenía miedo de muchas cosas, de querer y después que me rechazaran, ¿no? Pero hasta que no te avientas, no sabes que Dios ya te restauró. Claro. Y entonces yo me empecé a aventar y aquí estamos. Amo esta iglesia, amo a la gente que se congrega aquí. A mí me pasa algo, aún sin conocerlos, los amo. O sea, llega una mujer nueva que nunca había visto en mi vida y Dios me permite verla y amarla. Amarla, y se los digo, puede sonar así muy cliché, pero la amo. La amo porque en cada mujer me veo a mí, veo a mi mamá, veo a mi abuela, veo historias que yo viví o que si no he vivido, comprendo, ¿no? Dios me ha dado esa capacidad y se lo agradezco. Entonces, aquí viene la otra parte. Ahí descubro qué es el llamado de los huesos secos. Cuando yo empiezo a estar en esta iglesia y el Espíritu Santo a moverse de manera tan poderosa en nosotros, empiezas a entender muchas cosas porque el Espíritu Santo te revela muchísimas cosas. Entonces me dijo, ¿cómo puedes entender un hueso seco si no ha sido un hueso seco? Y dije, claro, ese era el proceso. Yo tenía que ser ese hueso seco, reseco, muerto, como dice la Biblia, para poder entender al hueso seco.
Porque si tú nunca te has roto, nunca vas a entender un roto. Nunca vas a entender un roto. Sí. O sea, si tú no estás, no sé, eso me enseñó a mí. Entonces, digo, amén y gloria a Dios por las personas que están perfectas, que nunca han sufrido. De verdad, disfruten su vida, de verdad. No, es que está, Es maravilloso. Pero todas las personas que han sido un hueso seco, aquí está su lugar. Todo tiene un propósito. O sea, Dios sacó un propósito a través de tu dolor, Dios sacó un propósito a través de tus situaciones. Y lo contrario que quería hacer el enemigo, ¿no? Que a través de lo que a ti te estaba hiriendo, que a través de lo que a ti te estaba pegando feo, él quería derribarte más. Dios a través de eso que te estaba derribando, te construyó y ayudó a que construyeras a otras personas. Exactamente. Me dio las herramientas para seguir adelante, para ayudar a personas a seguir adelante. es que sabes que sobre el proceso que vives es la unción que se derrama sobre tu vida. Entonces, todo ese proceso de huesos secos, como te pasó a ti, y toda la restauración que hubo, o sea, fluye una unción de restauración en mujeres en tu vida, ¿no? O sea, y te ha tocado que empiezas a hablar con alguien, le das seguimiento, horas por él, y en la siguiente semana ya lo ves diferente, ¿no? Claro. Porque ya hay una unción, ya hay un proceso, ya hay un camino recorrido. Y eso creo que a veces la gente no se da cuenta, ¿no? O sea, no es necesario que sufras un proceso o que te lastimes, pero hay ciertos mantos o cierta bendición de Dios que no viene sin un proceso. Y es que al final del día yo Y pienso que tú ves a la persona ahorita, yo te veo a ti, Mireya, ¿no? Pero no ven lo que pasaste anteriormente. Ajá. Y yo pienso que todas las personas pasamos por ese proceso, pasamos por situaciones únicas justamente para poder restaurar a otras personas y hablarle a otras personas. Y algo que Dios me decía es que a través de todo eso que tú vives también te da el poder y la autoridad de restaurar a otras personas, ¿no? Y de justo, liberar también, ¿no? Sí, y Dios ha sido muy bueno conmigo. Estoy viviendo un momento inesperado en mi vida en el que nada me duele, ningún rechazo me duele. O sea, es así como wow, ¿no? Antes lo que me podía bajar así a la depresión total, ahora no me importa. Y entonces entiendes, o sea, cuando eres sano, entiendes que ya estás sano. Han hablado de mí en el trabajo. Es que ya no te quiere el jefe y te va a correr. Por favor, le firmo. O sea, esta parte de decir, hay mujeres obviamente que me rechazan cuando yo me acerco a ellas y no, claro. pero no me rechazan a mí. No sé si puedo explicarlo. Sí. Dios, cuando yo estoy orando por las mujeres y oro por mujeres en específico, me deja verlas como las ve y me deja ver a lo que van a llegar y me deja verlas completas, sanadas, restauradas y sé que va a haber algo en ellas y sé que tienen dones y las veo profetas y las veo sanadoras y las veo muchas cosas. Entonces cuando ellas me dicen es que yo no soy, es que yo no sirvo para nada, no creo que Dios me... Yo no la veo así, yo la veo como me está mostrando Dios y entonces en mí está el decirle no, tú eres esto, ya eres esto, ya eres esto y tú puedes porque Dios te ha dado esto y esto y esto. Entonces esa parte es necesaria porque cuando yo estaba y yo quería que alguien me levantara, me decían, ay, pobrecita, has sufrido mucho, pobrecita. Siempre la etiqueta como, no, pues sí, Pobrecito, con ¿no? razón, ¿no? Y es algo que tiene muy marcado nuestro paz. O sea, no te permite tirarte al suelo. No, Y eso es algo que a eso mí es muy del me ayuda, Espíritu Santo. me ayuda mucho. O sea, eso es algo que exactamente el Espíritu Santo, que no te permite estar en la lona. O sea, ahí es, a ver, sí, te restauro, lloramos juntos, al momento te Te levantas levantas. y destruyes la cabeza o destruyes lo que te está haciendo y lo haces pedazos porque lo haces pedazos. O sea, Sí. no puedes seguir igual. O sea, yo me acuerdo que llegué aquí a la iglesia con un montón de cosas que decía, me siento como el adolescente que llegó a la iglesia queriendo vivir los mismos procesos, como si el diablo quisiera llevar a lo mismo. No. Entonces llegó aquí, pues oraba por mí el paz, y yo decía, me siento en la lona, y ahí vas otra vez, hasta que dije, no, yo no voy a abandonarte, yo no voy a abandonarte. O sea, voy a romper un ciclo en mi vida. Y ahí es donde el Espíritu Santo una vez estábamos en una comida y veo el símbolo de reciclaje y que dice
una, una y otra vez, ¿no? Entonces el Espíritu Santo me dijo dos cosas. Así es la vida conmigo, una y otra vez. O sea, siempre, siempre. Te vacías, te llenas, te vacías, te llenas. Y también me dijo otra cosa el Espíritu Santo que después me enseñó en la Biblia, ¿no? Dice que no hay nada nuevo, que todo ya está inventado por Dios. Y eso me voló la cabeza porque el Espíritu Santo me decía, el diablo no ha inventado nada nuevo, no tiene la capacidad de crear cosas nuevas. Entonces, si tú no te das cuenta cómo es tu bucle con tus pecados y cómo es tu bucle con el demonio, cómo te actúa, claro, nunca vas a salir de él. Entonces, de repente yo empezaba a ver así como la espiral Para mí es súper importante mi relación con mi esposa. O sea, si estoy mal con mi esposa, me siento triste, o sea, no me siento bien. Para mí es importante que ella se sienta feliz, yo me siento feliz, porque pues, al final somos uno, ¿no? O sea, me gusta estar bien con ella. Entonces yo empezaba a ver cuáles eran los bucles con los de aquí estoy mal con ella, y empezaba a sentir cómo se llenaba mi casa de esa presencia demoníaca, que empezaba así como casi casi sentía las palabras aquí para que yo explotara y para que ella explotara. Y, y entonces pues empezaba a sentir eso y lo cortaba y le decía, ¿sabes qué? Vamos a ser más inteligentes, no se puede, hay alguien que nos quiere fuera, hay alguien que, que nos quiere separados. Y se empezaba a cortar. Entonces ahora es lo que le digo, viene eso, y le digo, mira, date cuenta cómo está operando. Y dice, sí, tienes razón. Pero si no tenemos los ojos abiertos y los oídos, no lo vas a poder romper. Y les pongo mi ejemplo, o sea, puedes estar años en una iglesia, años en un ministerio, años siendo líder de algo, años, y si no estás restaurado, no va a pasar nada con tu vida. Te frena. No, te detiene y te mata. O sea, no nada más te frena, te detiene y te mueres, porque el agua que se estanca se pudre. Exacto. Se pudre y el agua que fluye es el agua que vive. Yo tengo una duda. ¿Tú en qué momento te diste cuenta de que estabas en ese estancamiento, pero a la vez también te diste cuenta que tenías como esa parte de soberbia que estabas diciendo, ¿no? Como de egoísmo, de que no dejabas que otras personas te ayudaran. O sea, ¿qué fue lo que te ayudó a ti a poder salir de ese estancamiento y aparte recibir como que aceptar esa ayuda? O sea, porque siento que hay muchas personas que se sienten estancados, pero tampoco quieren pedir ayuda. O no se quieren acercar como que a sus pastores a pedir ayuda. ¿Y qué es lo que tiene que pasar? Pues tiene que pasar que estés en la lona. Tiene que pasar que estés destruido. O sea, de verdad, cuando en mi caso, no sé de qué tamaño sería mi ego, de qué tamaño sería mi soberbia, mi egoísmo, que no permitía que nadie me viera mi verdadero yo, que era una persona que no estaba restaurada. Fíjense que la Biblia cuando dice que son como tumbas blanqueadas. Sepulcros blanqueados. Ajá, sepulcros blanqueados, que se ven también, y yo cuando leí esa palabra me dolía, porque yo me sentía como era eso. Yo me sentía como un sepulcro que ni había muerte y aparentaba que no. Es terrible, digo, y se los confieso, porque yo sé que gente que nos está viendo puede estar viviendo eso. Se los confieso porque ya no me interesa que tener ego, ni que me vean que soy perfecta, ni como me interesó tanto tiempo, sino me interesa que sientan que si están muertos por dentro y que dicen alguien que se dé cuenta que estoy muerto, levanta tu mano. O sea, levanta tu mano, acércate a tu pastor, acércate a tu pastora, acércate a tu líder de jóvenes, de matrimonios, acércate y pide ayuda, porque de verdad ese camino conduce a la muerte. Y en mí Dios tuvo tanta misericordia y fue tan bueno conmigo y nunca me soltó. El Espíritu Santo estuvo ahí conmigo, lo logré. Pero ¿sabes cuántas personas no lo han logrado? O sea, muchísimas personas no lo han logrado. Es como cuando, no sé si les ha pasado que te duele una muela o tienes una uña enterrada. Y qué pena. Y vas al doctor y en media hora te quitan el dolor, ¿no? Con el que llevabas toda una semana, llevabas ahí un montón con la uña doliéndote. Y es así con las consejerías o cuando recibes ayuda de alguien. O sea, en ese momento, por eso Dios puso una unción especial en nuestros pastores, en tus líderes también. Si te acercas, pues la uña te va a ser quitada, el dolor, el aguijón puede ser quitado de tu corazón. Pero ¿sabes por qué no se acercan? Uno, porque dicen, no le quiero contar mi vida a nadie, ¿no? O sea, pues tienes que ser restaurado, man. O sea, O por tienes que abrir tu decisión, ¿no? corazón, ¿no? O por decepción. Yo lo que les digo a la gente aquí no es como en otros lugares. O sea, No. yo lo he experimentado. Es bien diferente. O sea, es real. Es real. El amor de Dios es real. Bueno, te voy a decir algo. Yo sí le conté a mi pastor pasado
Ajá. me castigó, me bajó de servir. Digo, está bien. Si estás muy mal, te tienen que bajar de servir. Pero no supo qué hacer conmigo. Entonces me dijo el famoso, vamos a orar. Y entonces ahí fue, yo creo que ese fue el momento en el que yo separé Tu vida personal con... separé como mi corazón de su corazón, ¿no? Porque yo esperaba ayuda de mi pastor. Y entonces vio tan grande mi problema que dijo, vamos a orar, porque no sé qué hacer contigo. Y no te decepcionaste en ese momento. Muchísimo, muchísimo. Mira, yo amo mucho. Y te digo, yo a él lo amo mucho, le agradezco muchísimo, pero en ese momento supe que no tenía papá. No había paternidad y fue Y ya otra tenías herida. una imagen de lado paterno dañada anteriormente, ¿no? No, bueno, y además ese papá era un papá, pues estricto, un papá que te castigaba, que te exhibía. Digo, difícil. Un pastor difícil, no en el mal plan, sino siento que esta parte de que te corrijan es correcta, pero no había como ese amor de Tacto, pastor, como ese ¿no? tacto que Era, tenemos era, que buscar. era más religión. Y yo lo bendigo porque yo aprendí muchísimo de él, muchísimo, lo bendigo y es un hombre muy sabio, con una enseñanza muy precisa de la Biblia, pero sí en ese momento necesité. Y el papá que siempre estuvo conmigo ahí estaba y me aconsejaba y me acompañaba y estuvo conmigo en mis momentos más terribles. Ahorita que decías de que Dios no te deja, que el Espíritu Santo permanece y que no te deja que caigas en tus mismos ciclos. Hubo una vez que no tenía para pagar la renta en mi casa, no tenía trabajo, esa vez no tenía ventas de lo que yo estaba vendiendo en ese momento. Ya le había pedido prestado a muchísima gente dinero. Fue muy terrible ese momento y me rendí y le dije, Dios, ¿sabes qué? Ya no puedo. No puedo. Creo que tú eres un Dios poderoso y creo que tú vas a hacer algo. Y ese día lloré y lloré y me arrepentí de muchas cosas y me deprimí. Y fue una noche difícil. Me dormí llorando como hacía muchísimo tiempo que no experimentaba la depresión. Y entonces me desperté al día siguiente y decidí pues deprimirme, ¿no? Porque pues estoy en un problemón. Entonces el Espíritu Santo me dijo, no, eso fue anoche, te di chance, hoy no. Y me dio una alegría ese día, o sea, ese día estaba de, ay, mi mamá, ¿ya conseguiste dinero? No, ¿y por qué estás tan contenta? Porque Dios es bueno. Y en ese momento, Dios es bueno, Dios me llenó de esa alegría, de esa paz, y yo dije, no sé qué va a pasar, pero algo va a pasar. Wow. Y ese día me escribió una amiga y me dijo, oye, ¿sí tienes para pagar la renta? Porque si quieres yo te presto. Ni siquiera le pedí yo. Y cuando me lo estaba escribiendo en el mensaje, estaba leyendo el mensaje, sentí como Dios fue tan cuidadoso conmigo, ¿no? No tenía yo la respuesta, no tenía nada, no tenía cómo le voy a hacer, no había nada. Antes que era toda yo así, vamos a hacer esto y aquello, ya no tenía nada, pero Dios sí tenía algo. Wow. Es que el hombre de la mano seca tenía una mano atrofiada. Y la orden de Jesús es, estírala. Si tú tienes un corazón roto y te dice, entrégalo, y tú le dices, ¿qué no ves que no puedo? O sea, el hombre de la mano seca pudo haberle dicho, pues justo, tengo la mano seca, no la Pues, puedes tirar. cámara, no te burles, ¿no? Exacto, o sea, justo Estás viendo y no ves. cuando Jesús te dice, hazlo, y tú dices, justo eso vengo, Jesús, no puedo, no puedo. Y el hombre dijo, ¿qué me dijo Jesús? Tomó la decisión y la movió. Y en ese momento, en la decisión en que entonces la mano se restauró. Y esa es la parte que muchas veces no entendemos. Y te lo digo, se los digo, es por falta de perdón, por falta de arrepentimiento. O sea, es real. Si tú no perdonas, no va a fluir el Espíritu Santo, porque hay algo que le estorba, que es el rencor, que es la falta de perdón. Si me dices, es que yo quiero hablar en lenguas y quiero ministrar y quiero predicar y quiero profetizar y quiero hacer sanidades, milagros, ¿tú te imaginas un demonio con un corazón lleno de rencor? ¿Qué te va a hacer el demonio, querido? Los vas a arrastrar. Nada. ¿Sí o no? Te voy a decir, ay, disculpa que te ignore. A Jesús sí lo conozco, pero a ti no.
No, por esas personas nada más viene avergonzamiento, ¿no? O sea, hay vergüenza en eso que avergonzamiento da yo. Hay vergüenza, ¿no? En eso porque pues no pasa nada. O sea, al final de cuentas, cuando a mí me tocó orar por personas, que no pasara nada. Cierto. Y yo decía, no manches, estoy bien seco. O sea, no hay nada, ni, como tú dices, ni el demonio me pela. O sea, ¿No? nada, 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 nada. Y es horrible. Pero hasta que no dejas que el Señor restaure tu corazón y empiece esa obra otra vez y ese caminito otra vez de sanar, es cuando empieza otra vez, empiezas a recobrar Sí. un montón de cosas. Yo me Sí. acuerdo haber hecho campañas que pagué yo de mi dinero enormes. Ahí van, fue una. Y no pasaba nada. Sí estaba la campaña, sí iba gente, sí, pero no había fruto. Porque el origen de eso era mi propia voluntad y no la de Dios. Cuando tú haces tu voluntad en tu escuela, en tu casa, en tu carrera, en tu ministerio, y no la de Dios, no pasa nada. Puede haber todos los recursos, puede haber todo lo que tú quieras y no pasa nada. Porque Dios dice, yo no estoy ahí en medio, ¿no? Va a estar padre, va a haber música, va a haber sonido, va a haber alimentos, hicimos despensas, no sé si te acuerdas, muchas cosas. Y no pasó nada, porque Dios no estaba en medio. ¿Cuáles son, en mi caso, cuando Dios ha estado en medio de las cosas que he hecho en el Ministerio de Mujeres? Es simplemente obedeciendo a Dios. Y diciéndole, ¿qué quieres, Congreso? Congreso. ¿De qué lo quieres? De esto, de esto. ¿De qué quieres que hable yo en el podcast? Se habla de lo que Dios quiere. Es cuando entonces hay algo. Nosotros no somos absolutamente nada sin Él. El día que lo entendí es el día en que di el siguiente paso para ser restaurada completa. Wow. Sí, y es que aparte creo que se trata de más allá de buscar qué es lo que quieren las personas o ver qué es lo que necesitan las personas, qué es lo que quiere Dios. Yo hace poco escuché eh, en una masterclass de adoración que decía tú tienes que enfocarte en ministrar el corazón de Dios, preguntarle a Dios qué es lo que Él quiere, qué es lo que quiere que tú digas, qué canción quiere que tú cantes, qué es lo que quiere que tú hagas, es más, hasta cómo quiere que tú te vayas vestida, ¿no? Porque es ahí cuando le das a Dios la luz verde de es todo tuyo. Y cuando uno se enfoca mucho en ver que tal vez la tal persona lo ves mal porque ya te enteraste de que tuvo un problema y tratas de hablar tú de lo que tú ves, muchas Sí, veces no, eso no. cometes el error de que en vez de ministrar tal vez empiezas a herir, ¿no? Pero cuando tú te dejas guiar por Dios, cuando Dios te dice, habla, para, pausa, no lo sé, creo que yo lo puedo ver que es como darle una luz verde a Dios, que aparte de que tú ministras su corazón del modo de que lo hace sentir amado, lo hace sentir que sí lo estás escuchando, Él dice, bueno, tú no tienes ningún problema en ceder lo que yo te estoy diciendo, yo claramente voy a hacer lo que yo quiera. Y claramente te va a seguir dando esas instrucciones, ¿no? Claro. Pero es ministrar el corazón de Dios antes de ministrar el por lo que tú ves, ¿no? Y yo creo que otra de las cosas que también es bien importante es no anheles lo que tiene Valeria, o lo que tiene Armando, o lo que tiene Iván, o lo que tiene Benjamín o Alejandra, Cash Luna, Ricardo Rodríguez. Tú tienes lo que fuiste creado para hacer. Tú tienes exactamente la medida específica. El otro día, en un reel de, no sé si de TikTok o de Facebook o de Instagram o de algo, el pastor habló de John Kitchen y dijo, este hombre, digo, no, ya me empecé al revés, pero la cosa es que un joven estaba en su casa sufriendo una enfermedad pulmonar y le estaba pidiendo a sus dioses y nada hacían sus dioses. Y entonces le clamó y dijo, si hay algún dios que me pueda ayudar, que me ayude. Y una misionera o una evangelista o una chava cristiana fue y tocó su puerta y dijo, aquí necesitan ayuda. Oró por él y John Kitchen se sanó. Y es el pastor que aparte tiene una sabiduría, unos libros, y la iglesia más grande. Digo, que pues por sus frutos los conoceréis, ¿no? Y tú dices, ¿quién es más importante para Dios? ¿La chava que tocó la puerta o John Kitchen? La que tocó la puerta. Igual. Son exactamente lo mismo. Cumplieron su propósito en la medida en el que Dios
Fue creada la chava para eso y Yonki Chon para eso. Escucharon la voz de Dios. Escucharon la voz de Dios. Una intercesora que está de madrugada orando por una misión, o que está orando por el pastor de la iglesia, o por liberación en la iglesia, por los matrimonios. Esa intercesora tiene ese mismo papel que yo hablando en un congreso y ministrando. Amén. ¿Por qué? Porque está haciendo lo que tiene que hacer. Esa es la medida de Dios. Hacer lo que tengas que hacer. Si tu papel es pequeño, es pequeño. Si tu papel es estar delante, es estar delante. Y tenemos que aceptar y amar lo que nos tocó hacer. Yo no quiero ser Alejandra Kalman, porque ella es Alejandra Kalman y yo soy Mireya Ávila. Y Valeria es Valeria Sanz. O sea, cada una tenemos lo que Dios nos dio. Debemos amarlo, abrazarlo, quererlo, porque es de parte de Dios. Ese llamado que yo tengo, yo no sé si se lo dio a otras personas. Bueno, dice Dios que se lo dio a mi marido. Ah, si tú me estás viendo. Aquí está, Si tienes ese don. Pero me refiero, nos los dio a cada uno en específico. Amo mi llamado. Yo no sé si hay otros enardecedores. Yo solamente sé que yo nací para encender las antorchas de mucha gente. Y te sientes la más especial por Dios. Yo sí me siento. Ahorita sí ya me siento. Todos esos años me sentía como que le caía bien, ¿no? Pero no tenía lo suficiente para ser una ungida de Dios. Siempre me sentí así. Hasta que dije, ¿cómo perdí el tiempo? ¿Por qué no les ha pasado, no? Sí. Que hay cosas que dices, qué fácil, me quitan la muela y se me quitan. Y pierdes tanto el tiempo en oír a Satanás. Pues no perdamos el tiempo. O sea, yo lo que le podría decir a la gente es no pierdas el tiempo. Si te sientes que estás estancado, pues acércate y pide ayuda, ¿no? La gente que nos escucha de otros lados, estás en la Ciudad de México y no tienes iglesia, es muy importante que lo digas así, ¿no? Si no tienes iglesia, ven. Si no tienes iglesia, no te estamos chapulineando, nosotros no hacemos eso. Otros sí, nosotros no. Pues ven a Hacienda de la Escalera número 50, Colonia Prados Cuapa. La verdad es que dice la Biblia que en algo se distinguía, ¿no? Que se amaban los unos a los otros. Exacto. Y creo que es algo que pasa en este lugar. Hay una unción de amor especial. Hay amor para dar de parte, pues, desde el pastor hasta el ujier que te está recibiendo. Ven a este lugar, ven a ser restaurado. Y si necesitas ayuda, alza la mano. Si eres parte de la iglesia en su presencia, alza la mano. O sea, puedes venir con tu pastor, acércate a ellos. De verdad no tienen idea. Siempre se los digo. Están en otro nivel de amor nuestros pastores. No hagas caso a lo que te dicen. No te crees una historia de la historia que te contaron. Acércate con ellos directamente porque te van a restaurar tu corazón y si no, pues pero tienes confianza con algún líder, con algún amigo, pero pide ayuda. O sea, no estás solo en esto, no estás solo. Y es mejor ir rápido al doctor, al doctor de doctores, al que sabe sanar el corazón, Jesús, a través de sus siervos, y que se quite ese aguijón, Sí. para que sea restaurado. También, aprovechando el comercial, vayan al campamento, de verdad. Hemos experimentado más sanidad interior en el campamento. Ya se acabaron los lugares. Ya se acabaron, pero los que van, no falten. Sí, de verdad, siempre es necesario estas cuestiones intensivas con Dios. Dedicarle un fin de semana a Dios te cambia el mundo completo. Es la restauración, la sanidad interior, el perdón. Por favor, de verdad, perdonen, arrepiéntense, sean libres. Sean libres. Es lo más maravilloso de la libertad en Cristo. Y sobre todo que tengan ese valor de poder pedir esa ayuda, ¿no? Claro. El creer más que nada, porque creo que Dios es todopoderoso. Yo siempre he creído que Dios es todopoderoso, pero también creo que Dios también es un caballero y también quiere enseñarnos a ver ese lado de caballero. Y creo que tal vez hay muchas personas que tienen ese miedo a pedir ayuda por ser juzgados, por ser señalados. Tienen Por ese ego. miedo tal vez, puede ser por ego, puede ser por situaciones que hayan vivido en el pasado. Pero el día de hoy yo pienso que a través de todo esto Dios te está diciendo, o nos está diciendo inclusive a nosotros los que estamos aquí, somos los principales Todos ministrados. ministrados, Esta es una espada de doble filo, dice la Biblia. No va a pasar nada, da ese paso. Lo más malo que puede pasar,
O sea, creo que es lo que estás viviendo ahora con ese dolor que sientes, con esa angustia que sientes. Lo mejor que puede Sí, pasar es que Dios va a quitar ese aguijón de tu vida, Dios te va a restaurar y Dios va a quitar todas esas mentes porque al final del día son pensamientos que vienen a la mente que te impiden avanzar. Y yo estoy segura que en cuanto muchas personas demos el paso, no va a haber nadie ni nada que te detenga porque Dios ha callado esas voces en tu mente. sí, También algo muy importante y que me pasaba a mí cuando estaba más chavo es que el Espíritu Santo no nada más es tócalo, tócalo, más, fuego, fuego. Hablar del Espíritu Santo es hablar de restauración también. sí, Y creo que Él es el más interesado en tener corazones sanos Sí. para que podamos dar. Y si tú tienes un corazón sano, vas a empezar a recibir unción, vas a recibir palabra, vas a recibir un montón de cosas, pero primero sana tu corazón. Permite al Espíritu Santo hoy que entre a tu corazón obrar. y que obre, y que obre. O sea, si a través de esto sientes un toque de Él, déjalo fluir, déjalo que se meta. Si vienen pensamientos donde tienes que perdonar a alguien, donde tienes que abrazar a alguien, correr, alcanzar a alguien, hazlo porque es el Espíritu Santo el que te está hablando a tu vida para que venga esa restauración. Créeme que con el simple hecho de pararte en el lugar donde estás y decirle, mamá, perdóname, o papá, perdóname, o a tu hermano que tienes al lado y abrazarlo, eso es un acto de fe y va a hacer que el Espíritu Santo empiece una restauración en tu casa o en tu matrimonio. Si hay esposos que tienen problemas con su esposa y no se hablan, no pasen más tiempo. O sea, deja que el Espíritu de Dios obre y venga esa restauración. Esos Así son es. los pequeños, grandes pasos de Dios en nuestras vidas, ¿no? Así es. Muchas gracias por invitarme. Yo sabía que a lo mejor iba a ser difícil porque no es fácil nunca abrirte, pero estamos en una familia que nos ama, que nos comprende y que sé que allá afuera hay gente que necesitaba estas palabras y yo estoy para servirle a Dios. Entonces, muchas gracias por este tiempo Gracias, eh, Julieta. y los amo mucho. ¿Quieres decir algo último para las personas que te están viendo? ¿Alguna palabra? ¿Un día? Yo creo que el bien y la misericordia me sigan a mí y te sigan a ti. Amén. Yo creo que la bendición de Dios no nos abandona ni en los pozos más oscuros, ni en las cimas más altas. Si te está yendo muy bien y estás avivado y ahí está Dios. Si te está yendo muy mal y estás en pecado, y ahí está Dios. Dios termina lo que termina y nunca abandona la obra de sus manos. Toma la decisión de la restauración y yo creo que es la mejor decisión que vas a tomar. No pierdas el tiempo como lo perdí yo. Ese es lo que vengo a decir. Perdí muchísimo tiempo sufriendo, perdí muchísimo tiempo escuchando las voces que no debía escuchar, perdí muchísimo tiempo siendo yo. Cuando renuncié a ser yo y morí a mí misma, entonces vino la restauración. Ese es mi consejo. ¿Te gustaría hacer una oración rápida por las personas que están viendo esto, impartir lo que Dios te ha dado? Claro que sí. Señor, te doy gracias en este tiempo. Gracias, Padre, porque nos has permitido venir a hablar de ti, de tu obra, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque has tomado el control de este tiempo. Has tomado el control de nuestras palabras. Has traído a nosotros todo eso que has hecho, Señor. Te doy tantas gracias, Espíritu Santo. Tantas gracias. Te pido por cada una de esas personas que están allá del otro lado, Señor, escuchando y sintiendo ese dolor del rechazo, sintiendo ese dolor de no poder en Dios, de no poder en su ministerio, de no poder en su matrimonio, de no poder en su propia vida, Señor. Hoy habla a ellos, a sus corazones, Señor, y dales ese consuelo y trae a ellos estas palabras, Señor. Muévete en ellos, te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Muévete en esos corazones que son de piedra, que están llenos de ego, de egoísmo, de soberbia, Señor. Hoy hazlo, Padre, hazlo, te lo pido, Señor. Hoy rompe ese corazón de piedra y da un corazón de carne, Padre. Todas esas personas que han sido heridas por iglesias, por pastores, por líderes, Señor. Esas que han sido desechadas por otros cristianos, Señor. Tú has dicho que vamos a ser como hermanos todos, amándonos los unos a los otros y en eso vamos a ser distintos. Yo te pido, Señor, que tu amor esté en ellos, que esas personas que han sido desechadas, que las han tratado como basura, Señor, que las han sido ignoradas, Padre.
Hoy tú muéstrales poderosamente tu amor, Señor. Hoy abren camino delante de ellas para que vayan a los lugares correctos, Padre. A los lugares correctos, Señor. Que encuentren tu camino, Señor. Y te pido en el nombre poderoso de Jesús que toda sombra de división salga de la iglesia en México, Señor. Que seamos uno mismo, tu cuerpo en México, Padre. Te pido por el avivamiento en México, Señor. El avivamiento va a venir a una iglesia unida, a una iglesia unida. Declaro sobre México que nuestra iglesia en Cristo está unida, creyendo en lo mismo, en un solo Dios, Salvador, Redentor, en ese que es el principio y el fin del todo, Señor, que no nos desviemos de nuestro camino, Señor. Y te doy gracias personalmente, Señor, gracias por ser bueno conmigo, por haber estado desde antes de mi nacimiento y hasta el día de hoy, tomarme de tu mano y guardarme, Señor. Te doy gracias y te doy gracias por este equipo, Señor, gracias, porque grandes cosas y grandes palabras van a salir de estos ejercicios. Gracias, Padre, por la iglesia en su presencia y bendigo a mis pastores, Benjamín y Alejandra Calman, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Pues bueno, fue un capítulo lleno de bendición, lleno de palabra, lleno de restauración, puedo ver. Y bueno, espero que todo esto que se impartió en esta hora sea algo que te puedas llevar no solamente en esta hora, sino todo el resto de tu vida. Y pues muchas gracias amigo Armando, gracias Mireya, gracias a los que están viendo este podcast. Suscríbanse, pongan en los comentarios cuál fue la parte que más les impactó en su vida y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego. Bye.